Dios te bendiga. Gracias por estar recibiendo este mensaje. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 37 al 40. Por tiempo voy a leer 37 y 38. Dice así: Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor Jesús acostumbraba a ir al monte a orar. La Biblia dice que Él constantemente iba a este lugar a tener un tiempo de comunión con el Padre. De hecho, el evangelista Lucas dice que Jesús solía salir de la ciudad y, como de costumbre, se dirigía al monte de los Olivos a orar. En los versículos anteriores a los que inicialmente leímos, vemos que el Señor Jesús hace una invitación a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y esta invitación era al monte. Y los invitó para tener un tiempo de oración y de comunión con el Padre Celestial. Esta no sería la excepción. Jesús quería dar a sus discípulos una enseñanza valiosa. Y el monte donde Él oraba siempre sería el escenario para sembrar en cada uno de ellos principios trascendentales para cada uno de nosotros. Hablemos de la enseñanza que Jesús le dio a Pedro y a Jacobo, que nos recuerdan algunas características del creyente. Inicialmente, quiero hablarles de un estado de adormecimiento. Dice la Biblia, o la Biblia narra, que Jesús fue con Pedro, Jacobo y Juan a un lugar llamado Getsemaní. Jesús se apartó a orar, pero al regresar los encontró dormidos, aunque la orden o la instrucción que Él les había dado era que vigilaran. Mire, todas las eventualidades ocasionadas por esta pandemia, desempleo, compromisos económicos, cargas académicas, compromisos laborales, enfermedades, conflictos familiares y demás, están afectando la vida espiritual de muchos cristianos y la está afectando al punto de llevarlos a quitar la mirada de aquellas disciplinas que lo mantienen fortalecido y firme en el Señor. El enemigo está aprovechando este tiempo para socavar y desestabilizar la vida espiritual de muchos creyentes. Actualmente muchos cristianos duermen de manera espiritual, cuando la situación actual demanda de nosotros estar fervientes en el espíritu. La situación actual demanda de nosotros estar firmes en oración, buscando la presencia de nuestro Padre Celestial. El texto narra que mientras el maestro oraba, Pedro, Jacobo y Juan dormían. Muchos factores pudieron haber provocado que ellos no permanecieran en oración: el cansancio, la larga caminata, el sueño. Y sería importante que usted y que yo nos preguntáramos qué cosas están impidiendo o están sirviendo de obstáculo para que no tengamos ese tiempo de comunión con el Señor. En segunda instancia, quiero decirle que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eso le dijo el Señor a los discípulos en el versículo 38. Jesús dice a los discípulos: el espíritu está dispuesto. ¿Sabe? Nuestro espíritu siempre anhelará pasar tiempo con Dios.
nuestro espíritu nos impulsará a Dios. De hecho, fuimos creados con la necesidad de ser llenos de Dios. Qué bueno que podamos corresponder, que usted pueda corresponder a esa disposición de su espíritu a buscar a Dios. Pero ante todo, a corresponder al llamado del Espíritu Santo a sumergirnos en Dios. La Escritura dice, la Escritura narra que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios te anhela celosamente que lo busques. ¿Sabe? Nuestro cuerpo se cansa, es débil, está sujeto a pasiones, siendo esta algunas de esas cosas que terminan llevándonos a distanciarnos de aquellas disciplinas que nos mantienen conectados y firmes en comunión con nuestro Padre Celestial. No dejemos, no permitamos que nada nos aparte de buscar a Dios fervientemente. Y por último, también vemos que el Maestro le da la instrucción a los discípulos de que vigilen y oren para que no caigan en tentación. Nuestro Señor siempre aprovechó cada espacio para enseñar principios a sus discípulos. Y en esta ocasión el Señor estaba resaltando dos principios: la oración y la vigilia. El versículo nos habla de estas dos disciplinas, pero hay muchas otras disciplinas que nos ayudan a estar conectados con el Señor, que nos ayudan en nuestra comunión personal con Dios. Recibamos esta exhortación que el Señor nos está haciendo con amor. Recibamos este llamado que Dios nos está haciendo a no descuidar nuestra vida espiritual. Y además hay un segundo llamado que Dios nos hace para aquellas personas que de pronto no lo han recibido, y es abrir su corazón y aceptarlo como su Salvador personal. Quiero que oremos, tú que quizás no has recibido a Cristo en tu corazón, quiero que hagamos una oración. Señor Jesús, gracias por cada persona que está recibiendo este mensaje, y aquellos que lo están recibiendo, que no te han reconocido, Señor, tú que puedas recitar conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como el dueño y salvador de mi vida. Perdona mis pecados y hoy declaro que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.